Amados hermanos, hemos estado viendo que el libro de Proverbios, uno de los temas más frecuentes que presenta es el tema de la sabiduría. El libro de Proverbios intenta mostrar el contraste entre el sabio y el necio. Muestra el contraste entre el Hijo de Dios y el impío, el contraste entre aquel que obedece la ley de Dios y aquel que no la obedece. Las anteriores sesiones hemos estado viendo que hay una clara diferencia que muestra la palabra de Dios entre la sabiduría que proviene de Dios y lo que el mundo llama sabiduría. El libro de Santiago en el capítulo 3 va a hacer una pregunta diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿A quiénes ustedes consideran sabios? Es lo que quiere preguntar Santiago. Según nuestros conceptos, según el mundo, ¿a quiénes nosotros identificamos, clasificamos o consideramos sabios? Y Santiago va a decir que nosotros debemos saber diferenciar y no llamar sabio simplemente a aquel que tiene conocimiento intelectual, porque la sabiduría que proviene de Dios y la llamada sabiduría del mundo son dos conceptos diferentes. Santiago va a decir que las diferencias se hacen notorias en los frutos que producen cada uno de los dos conceptos. La sabiduría del mundo va a producir celo, contienda, envidia y toda obra perversa. Eso dice Santiago capítulo 3. Pero la sabiduría que proviene de Dios produce un fruto diferente. Produce pureza, produce paz, amabilidad, benignidad, misericordia. Así que la sabiduría bíblica, la sabiduría que proviene de Dios, es muy diferente a lo que el mundo conoce por sabiduría. La sabiduría bíblica es teórica y práctica. La sabiduría bíblica no es solo intelectual, sino que también afecta lo moral, repercute en nuestras acciones. Así que en esta sesión, queridos hermanos, vamos a ver tres características sobre el fruto que produce la sabiduría que proviene de Dios. Tres características del sabio. Punto número 1, el sabio es humilde, el necio no. Número 2, el sabio es íntegro, el necio no. Y punto número 3, el sabio no es avaro, el necio sí. Así que vamos a empezar viendo nuestro punto número 1 en esta mañana. El sabio es humilde, el necio no. El contraste que presenta el libro de Proverbios en este tema es que el sabio es humilde, entre tanto que el necio es orgulloso o soberbio. Así que empezaremos viendo y definiendo qué es el orgullo o la soberbia y cómo se manifiesta para luego contrastarlo con lo que el sabio es, humilde. Así que primeramente iremos viendo la característica que el libro de Proverbios va a decir que es del necio, el orgullo. El necio es orgulloso. Proverbios 21:4, Proverbios capítulo 21, versículo 4, va a describir el orgullo de la siguiente manera. Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Esta frase, queridos hermanos, de altivez de ojos, esta expresión significa la actitud de aquel que se cree más que el resto. Esta palabra altivez es una transliteración del latín que significa aquel que está por encima, aquel que mira por encima de todos, altivez. Así que cuando nosotros vemos esta palabra que nos quiere describir el orgullo, significa que el orgullo tiene en su raíz la sobreestimación de uno mismo. Escuchen bien, el orgullo inicia con la sobreestimación, valorarse, quererse en demasía a uno mismo, tener un concepto demasiado alto de uno mismo que luego conlleva a subestimar o menospreciar al otro. Proverbios va a decir algo
que es muy importante con respecto a la altivez de ojos, al orgullo de corazón. En primer lugar, que es pecado. Proverbios 21:4 va a decir, esto es pecado. Y amados hermanos, esto no debe ser una característica menor. Cuando nosotros hablamos de pecado, estamos hablando de aquello que ofende a Dios. No solamente de una pequeña manifestación de algún error de carácter en mi vida. No, es un pecado que ofende directamente a Dios. Dios aborrece el orgullo. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Empieza esta lista de los pecados que Dios aborrece con los ojos altivos, con el pecado del orgullo, con el pecado de sentirse superior al otro y menospreciarlo. Así que Proverbios capítulo 8, versículo 13 también nos dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios aborrece el orgullo, Dios aborrece la arrogancia, la soberbia de corazón, la altivez de ojos. Amados hermanos, el orgullo inicia con algo que va en contra de lo que el mundo cree que es el problema de las personas hoy en día. La psicología, el humanismo va a decir que el problema del ser humano es la falta de amor propio. El humanismo va a decir que el problema del ser humano es la baja autoestima. Pero, queridos hermanos, la palabra de Dios nos va a mostrar que más bien el problema del ser humano es la alta autoestima que tiene. Es el sobrevalorarse por encima de lo que debería hacerlo. No significa que no debemos querernos, no significa que no debemos amarnos. Más bien la Escritura da por hecho que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Lo que la Escritura va a querer corregir es que ese amor que nosotros nos tenemos no sea un amor desordenado, no sea un amor que vaya por encima de cualquier otra cosa. Romanos capítulo 12 dice lo siguiente en el versículo 3, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí el apóstol Pablo nos va a decir que tengamos un concepto correcto de quiénes somos nosotros. Que pensemos de nosotros de una forma ordenada. No tengamos un más alto concepto que el que debamos tener. Amados hermanos, el orgullo tiene su raíz con esta sobreestimación de uno mismo. Y obviamente, cuando nosotros empezamos a sobreestimarnos, a tener un concepto más alto por encima del resto, el orgullo empieza a manifestarse de las distintas maneras. Evidencias de un corazón orgulloso. Veamos algunas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, va a decir que el corazón orgulloso se evidencia con amarse a uno mismo en demasía. Primera característica, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Un corazón pecaminoso, un corazón orgulloso empieza con ser amador de sí mismo. Siguiente característica, el amarse por encima de los demás hace que menospreciemos a los demás. Proverbios 14:21, siguiente característica de un corazón orgulloso.
Proverbios 14:21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Así que, amados hermanos, una segunda característica que nos muestra la palabra de Dios de las evidencias de un corazón orgulloso es el menosprecio al prójimo. Y hermanos, este menosprecio al prójimo puede manifestarse de distintas formas. Puede ser un menosprecio simplemente por la condición social del otro, ¿no? Y menospreciarlo y decir, eres inferior a mí. O también puede ser un menosprecio por una cualidad intelectual. Alguien que menosprecia al otro diciendo, tú eres inferior porque yo soy superior a ti en conocimiento. Eso también es orgullo, el menosprecio al prójimo. Siguiente evidencia de un corazón orgulloso, Proverbios 14:3. Proverbio 14:3 dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Los labios del necio, los labios de aquel que tiene un corazón orgulloso lo delatan. Hermanos, algo que va a delatar a alguien que es soberbio y orgulloso son sus palabras. La forma en la que habla, eso va a delatar. Y es interesante que el Proverbios 27, versículos 1 al 2, nos va a mostrar cuál es la forma en que delata los labios al orgulloso. Proverbios 27, 1 al 2 dice: no te jactes del día del mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Qué es lo que hace el soberbio, el orgulloso con sus palabras? ¿Qué es lo que hace el soberbio, el orgulloso con respecto a la forma en la que habla de sí mismo? Es que el soberbio se delata porque se alaba a sí mismo. Y puede hacerlo de distintas maneras, nuevamente haciendo el ejemplo. El soberbio, el orgulloso puede estar orgulloso quizás por su apariencia física y decir: ay, yo soy tan hermoso, soy tan lindo comparado a los demás que son horribles delante de mí. O puede ser que alguien diga: yo soy tan inteligente y los demás son tan tontos. O puede que alguien diga: yo soy tan rico y los demás son tan miserables. ¿Se dan cuenta cómo los labios del soberbio lo delatan? Cuando una persona se alaba a sí mismo, cuando una persona simplemente empieza en sus labios salen expresiones de las maravillas que él es, esa es una evidencia de un corazón orgulloso. ¿Qué es lo que hablas de ti mismo? Como dice el apóstol Pablo, ¿hablas de ti mismo con cordura? ¿Tienes un concepto de ti no más alto que el que debes tener, sino el adecuado? O cuando habla y te describes a otra persona, si yo te preguntara, ¿cómo te describirías a ti mismo? ¿Qué me dirías? ¿Empezarías diciendo: pero yo soy así de bueno, todas las cosas? La palabra de Dios lleva que más bien el creyente, cuando ve la cruz de Cristo, cuando el creyente es llevado a la luz en Jesucristo, ve la miserable condición en la que se encuentra. Así que el orgulloso tiene en sus palabras simplemente expresiones de grandeza para sí mismo. Qué lindo proverbio. Alábete el extraño y no tu propia boca. No tu propia boca. Siguiente característica de las evidencias de un corazón orgulloso: no busca a Dios. Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmo capítulo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, ya hemos dicho que esa frase altivez de su rostro hace referencia al orgullo. El malo, por la altivez de su rostro, por el orgullo, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
¿Por qué razón? Es algo lógico. El orgulloso, el soberbio, cree que él está por encima de todo y de todos, de tal forma que cree que no necesita de nada ni de nadie. Eso incluye a Dios. El orgulloso cree que es tan autosuficiente que no considera necesario acudir o buscar a Dios. Es autosuficiente en sus conceptos, en su propia opinión. Hermanos, ¿somos autosuficientes? No, Dios nos ha creado dependientes de Él. Necesitamos de Dios, pero el soberbio no lo ve, el orgulloso no lo ve. El orgulloso cree que se vale y puede vivir en este mundo que Dios ha creado por sí mismo y para sí mismo, por lo cual no busca a Dios. Oseas capítulo 13, versículo 6. Oseas capítulo 13, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 5. Dios dice a su pueblo: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón, y por esta causa se olvidaron de mí. Es interesante cómo Dios muestra que una de las razones que el pueblo de Dios se alejó de Dios es porque el pueblo de Dios vio su crecimiento, su abundancia, se empezaron a llenar de alimento y eso trajo como consecuencia olvidarse de Dios. Deuteronomio capítulo 8, justamente Dios les advirtió al pueblo de Israel diciendo: cuando salgas de esta tierra y llegues a la tierra que yo te mostraré, cuídate de una cosa: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de que cuando llegues a aquella tierra y tu ganado empiece a multiplicarse, y cuidado de que empieces a comer y empieces a engordar y empieces a sentirte tan cómodo y tan bien, empieces a olvidarte de Dios. ¿Por qué? Porque empieces a creer que no necesitas de Dios. Eso es una evidencia de un corazón orgulloso, aquel que no busca a Dios porque se cree autosuficiente. Evidencias de un corazón orgulloso. Y hermanos, presten mucha atención a este detalle que nos da el proverbista. Es que una de las evidencias de un corazón orgulloso es que siempre se encuentra en pleitos. Siempre se encuentra en pleitos, en peleas, en discusiones. Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Una persona que es soberbia, orgullosa, tiene problemas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está equivocado, menos yo. Yo siempre tengo la razón. Yo siempre estoy en lo correcto. Los que se equivocan, los que están mal, los que deberían corregir, los que deberían cambiar son todos los demás. Esa es una evidencia de un corazón orgulloso. Hermano, usted quiere evaluar su vida, quiere ver si tiene pequeñas raíces, pequeñas evidencias de orgullo en su corazón. Fíjese cómo son sus relaciones con las demás personas. Si usted tiene problema con medio mundo, es más probable que el que tenga un problema sea usted que el medio mundo. ¿Verdad? Entonces, es bueno que nosotros evaluemos nuestra vida. ¿Somos orgullosos? ¿Somos soberbios? ¿Cómo nuestras relaciones con los demás? ¿Tenemos problemas con todo aquel que se acerca, con todo aquel que me rodea, con todo aquel que pasa a mi lado? Bueno, la palabra de Dios va a decir que el orgulloso, el soberbio, se encuentra continuamente en pleitos, continuamente en peleas, en conflictos. ¿Por qué? Porque la soberbia concebirá, sí o sí, dará a luz contiendas, problemas, peleas. Siempre el orgulloso está rodeado de problemas y peleas. Y como última evidencia, que más que una evidencia es el resultado del orgullo, mostrado en el libro de Proverbios, es que el orgullo trae deshonra. Proverbios 11:2.
Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Viene también la deshonra. Queridos hermanos, la palabra de Dios va a hablar mucho de cuán importante es que los hijos de Dios tengamos una buena fama. La palabra de Dios va a mostrar cuán importante es que los hijos de Dios tengamos gracia delante de Dios, hallemos gracia delante de Dios, pero también andemos con buena fama, con buena presentación delante de los hombres. La soberbia tacha todo eso. La soberbia atrae una deshonra relacionada a una mala fama. Mala fama. Querido hermano, si usted es orgulloso, orgullosa, tenga por seguro que va a espantar a las personas. Tenga por seguro que si usted es soberbio, orgulloso, de por sí va a traer que las personas lo miren de mala manera. Va a traer deshonra a tu persona. En vez de que las personas te traten con honor, en vez de que las personas te traten con respeto y tengan un alto concepto de ti, te trae deshonra. Las personas empiezan a verte con malos ojos y a tener un concepto malo de tu persona. ¿Cuáles son las consecuencias que muestra la palabra de Dios con respecto al orgulloso? En primer lugar, la palabra de Dios va a decir que antes del quebrantamiento está la soberbia. Una de las primeras consecuencias que la palabra de Dios va a ser enfática es que sí o sí, luego del orgullo viene el quebrantamiento de parte de Dios. Dios destruirá, Dios humillará, castigará al soberbio. Y hay un pasaje, queridos hermanos, en el libro de Proverbios que es un pasaje rico en teología. Quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige al pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, este pasaje contiene mucho contenido teológico. En primer lugar, el versículo 4 va a hablar del propósito por el cual Dios hace e hizo todas las cosas. Dios hace todas las cosas para sí mismo, para su propia gloria. Y en segundo lugar, algo que nos va a mostrar este pasaje es que Dios no va a dejar impune el pecado. Dios no va a dejar sin castigo al impío. Y en este caso hace un llamado particular, una descripción particular del pecado de la altivez de corazón. Diciendo, Dios aborrece al altivo de corazón, por lo cual sí o sí va a castigar, porque no quedará impune, no quedará sin castigo. Amados hermanos, Dios hace todas las cosas. Incluso el impío ha sido creado. El impío tiene un destino y ese propósito es revelar la justicia de Dios. Dios castigará inevitablemente al pecador. Dios abomina el orgullo y no habrá pecado de orgullo que quede impune. El contraste del orgullo es la humildad. Dios va a decir, así como el necio, así como el incrédulo, el impío, es soberbio, orgulloso, altivo de corazón, el sabio, el Hijo de Dios, ha de ser humilde. ¿Qué es la humildad? Bueno, en el contexto que vivimos se ha distorsionado el concepto de humildad. Normalmente cuando vemos a una persona de escasos recursos, ¿qué es lo que se dice de esa persona? Esa persona es humilde.
Y a veces se ha llegado a pensar que la humildad está relacionada simplemente a la condición económica. Si una persona no tiene condición económica o tiene una condición económica difícil, por así decirlo, a esa persona es humilde. Pero la humildad no tiene que ver únicamente con ese aspecto, sino que es un aspecto moral. La humildad es una característica de la sabiduría opuesta a lo que es el corazón orgulloso. Describíamos que el orgullo es tener un más alto concepto que el que debemos tener de nosotros mismos, es amarnos, sobreestimarnos en demasía y humillar al otro. La humildad es lo opuesto. Y Filipenses capítulo 2 nos da un concepto hermoso a la luz del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de lo que es la humildad. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 3 en adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y escuchen el concepto, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. El orgulloso se estima así como superior a todos. El humilde valora a los demás como si fuesen superiores, como si tuviesen un valor verdadero. El escritor, el apóstol Pablo, continúa describiendo la humildad, diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio. El orgulloso es egoísta. El orgulloso solo mira a sí mismo, pero el humilde no vela solo por sí, sino que mira por lo de los demás, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego el apóstol Pablo va a dar el ejemplo del Señor Jesucristo, como Él es el ejemplo de humildad, que se humilló a sí mismo, siendo Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El sabio es humilde. Trae honores. Hablamos de que una de las características del corazón orgulloso, al final decíamos de que el orgullo trae deshonra a la persona. En contraposición a eso, la humildad trae honores. Quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 18, versículo 12. Proverbios capítulo 18, versículo 12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Otra traducción dice: y antes de la honra es la humildad. La humildad trae honra. Honra, trae un buen concepto, trae honor a aquel que es humilde. El corazón humilde, a diferencia del corazón orgulloso que no busca a Dios, el corazón humilde se humilla ante Dios. Primera Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7. Primera Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El humilde se humilla ante Dios. El humilde, como veíamos en Romanos capítulo 12, versículo 3, a diferencia del corazón orgulloso que se sobreestima, tiene un concepto ordenado de sí. Piensa de sí con cordura. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y a diferencia del orgulloso, que decíamos que el orgulloso tiene pleitos, tiene peleas con todo el mundo, el humilde mantiene la unidad y la paz. Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos,
sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. El humilde, más bien, trabaja, vela por la unidad, por la reconciliación, por mantener la paz. El altivo, no. El altivo se pelea con todo el mundo. Está en pleito con todos. El humilde se junta con humildes. Algo que va a mostrar la palabra de Dios. El humilde sabe reconocer al que es humilde. Proverbios capítulo 16, versículo 19. Proverbios 16, 19. Dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, con los orgullosos. Hermanos, el corazón humilde desea compartir, desea pasar tiempo, desea edificarse de otros que también son humildes. El corazón humilde empieza a desechar, empieza a sentir un poco de repulsión ante la altivez de ojos, ante el orgullo. Hermano, ¿cuál es la reacción? ¿Qué es lo que tú sientes cuando ves a alguien que es orgulloso? ¿Te genera repulsión esa actitud? O más bien dices, yo quisiera ser así. Esa reacción que tú tienes con respecto al corazón orgulloso es lo que muestra si también eres tú humilde o eres alguien que quiere ser como el orgulloso. Así que, amados hermanos, esta primera característica que estamos viendo es que el sabio es humilde. El Hijo de Dios es humilde. El necio, el impío, no. Es orgulloso, es soberbio. Pasamos a nuestro segundo punto. El sabio es íntegro, el necio no. Proverbios capítulo 11, versículo 3. Proverbios 11, 3. Dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Este pasaje presenta el contraste entre la integridad y la perversidad. La integridad, una cualidad de los rectos, justos, sabios, de los hijos de Dios. La perversidad, una cualidad de los pecadores, los necios, los incrédulos. Y algo que va a decir este pasaje es que la integridad encamina, entre tanto que la perversidad trae destrucción. ¿Qué es la integridad? ¿A qué se refiere esa palabra? La palabra integridad significa algo puro, algo que está completo, total, la totalidad de algo. Por ejemplo, tenemos aquí un jarrón. ¿Qué pasaría si ese jarrón se quiebra? Bueno, se rompe, ¿verdad? Pero ahorita cuando lo vemos en su totalidad, usamos la palabra y decimos está íntegro. Es decir, está lleno, completo, no está quebrantado, no está adulterado, no, está completo, está tal cual lo fabricaron. En el sentido de lo moral, cuando usamos la palabra integridad, nos referimos a alguien que camina sin ser adulterado, sin desviarse, alguien que camina rectamente, honestamente. Otras traducciones traducen esta palabra que en la Reina Valera es traducida como integridad. Traducen, por ejemplo, la palabra honrado, honesto, intachable. Así que alguien íntegro es alguien que camina rectamente, honestamente, delante del Señor y los hombres. Integridad. Proverbios 28, 6. Proverbios 28, 6. ¿Cómo describe el libro de Proverbios la integridad? Proverbios 28, 6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El valor de la integridad. Este pasaje nos muestra el valor de la integridad. Amados hermanos,
qué es lo que nosotros valoramos. El mundo valora muchas cosas. Valora, como hemos mencionado varias veces, la capacidad intelectual, los estudios académicos, valora la riqueza material. Proverbios va a decirnos que la integridad vale mucho más que eso. Por eso dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el que de perversos caminos y es rico. La integridad tiene un valor importante. Andar honestamente, andar rectamente vale más que cualquier otra cosa material que puedas tener. Así que este pasaje ya nos muestra una conexión que existe entre la integridad y la riqueza, lo material. ¿Es aceptable, queridos hermanos, que busquemos las riquezas a través de cualquier medio? ¿Es aceptable que un hijo de Dios busque los recursos sin importar los medios? El necio, el perverso, no le importa el camino que toma con tal de ser rico. Al perverso, al necio, al impío, al incrédulo, no le importa quebrantar la ley con tal de obtener riqueza o bienes materiales. ¿Será que los hijos de Dios podemos actuar de la misma manera? ¿Será que los hijos de Dios podemos obviar los medios para obtener algo? ¿Será que es como Nietzsche decía, que el fin justifica los medios? La Escritura señala enfáticamente que el camino de los creyentes ha de ser en integridad, honestidad siempre, queridos hermanos, en todos nuestros asuntos. Estamos en un mundo donde se premia la corrupción. Estamos en un mundo en el cual pareciera que el sistema beneficia a aquel que hace trampa, a aquel que salta las reglas. Ejemplo claro y tan sencillo, cotidiano de la vida. Usted va y quiere hacer algún trámite y a veces los trámites están llenos de tantas trabas y trabas y trabas. Y al final uno ve que escucha que alguien te lo está haciendo el trámite, pero tienes que poner un poco de dinero por debajo y va a salir mañana. Pero si lo haces honestamente, puede tardar meses. Queridos hermanos, ¿será que es válido que un creyente pueda sobornar? ¿Es válido que un creyente pueda saltarse la ley con tal de obtener algo? No, amados hermanos. La Biblia va a decir que los hijos de Dios debemos andar con honestidad siempre. Primera Pedro capítulo 2, versículo 12. Primera Pedro 2, 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermano, andar con integridad es un testimonio al mundo. Es un testimonio que debe llevar a las personas a glorificar a Dios a través de nuestra vida íntegra, de nuestra vida en honestidad. El apóstol Pedro, justamente en este pasaje, va a decir que el creyente va a sufrir adversidad, va a sufrir persecución, pero va a decir que es diferente cuando el creyente sufre por hacer la voluntad de Dios y es perseguido por hacer la voluntad de Dios, que cuando es perseguido y sufre por hacer algo malo. A veces los creyentes actuamos de forma incorrecta, vamos actuando de forma deshonesta y luego cuando viene la ley, nosotros decimos, estoy siendo probado. No, hermanos, es simplemente consecuencia de nuestro pecado. Son consecuencias de nuestro pecado. ¿Qué hacemos como hijos de Dios? Debemos andar íntegramente.
La palabra de Dios va a mostrar cómo nuestra responsabilidad es vivir delante de Dios, obedeciéndole, pero también delante de los hombres. Hermanos, no olvidemos, nosotros vivimos en un mundo y en una sociedad, la cual tiene leyes y debemos seguirlas, debemos respetarlas. 2 Corintios 8:21 va a hablar sobre cuán importante es que vivamos íntegramente delante del Señor y delante de los hombres, honradamente. 2 Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente. Y fíjense el énfasis que le pone el apóstol Pablo, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. Hermanos, ese pensamiento de a mí no me importa lo que piensen las personas, es mentira, porque la palabra de Dios nos muestra que es muy importante nuestro testimonio. Debemos vivir honradamente delante del Señor y delante de los hombres. ¿Cuál es la excepción que muestra la palabra de Dios con respecto a obedecer las leyes humanas? La única excepción que encontramos en la palabra de Dios es cuando las leyes humanas contradicen la ley de Dios. Esa es la única excepción en la cual usted tiene el permiso divino para no seguir la ley en el mundo, cuando ésta contradice la ley de Dios. Entre tanto no contradiga la ley de Dios, amados hermanos, estamos obligados a ser ciudadanos ejemplares. Estamos obligados por la palabra de Dios a vivir honradamente con todo lo que pasa. Pongo un ejemplo para que vayamos dando cuenta a qué es lo que se refiere. Hoy en muchas poblaciones se ha hecho muy común la compra y venta de autos indocumentados. Y muchas personas adquieren estos autos indocumentados. ¿Por qué? Porque son mucho más económicos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un auto a medio uso con papeles? $4,000 para arriba, dependiendo el modelo, etcétera, etcétera, el estado. Pero las personas que compran autos indocumentados compran autos que están en mejor estado y los compran a $1,500, $2,000 en los pueblos. Pero queridos hermanos, cuán triste es que los creyentes acudan a esas prácticas. ¿Creen que es lo correcto, amados hermanos? ¿Sería correcto que un hijo de Dios adquiera algo que sabe que va en contra de la ley? No, mis amados hermanos. No podemos hacer eso. Debemos nosotros andar honradamente, honestamente, íntegramente. Cuán importante es que mantengamos nuestra integridad sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias. Puede que haya personas que digan, pero es que estaba con aflicción y lo hice por la emergencia del momento. Hice esto que no era correcto. Yo sabía que era incorrecto, pero lo hice porque estaba con emergencia. Amados hermanos, la integridad debe ser mantenida a pesar de las adversidades, de las circunstancias. Y eso es lo que nos va a mostrar la palabra de Dios en el libro de Job. Job capítulo 2, versículo 3. En este pasaje, Job ya había recibido aquellas consecutivas circunstancias en las que Dios, por medio de Satanás, quita varias cosas. Primeramente, la salud de sus hijos, sus vidas, sus bienes materiales, etcétera, etcétera. Y al final, su propia salud. Job capítulo 2, versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?
Queridos hermanos, Job mantuvo su integridad a pesar de la adversidad, a pesar de la tribulación, a pesar de la circunstancia. Amados hermanos, las circunstancias no son un permiso para que nosotros podamos romper la integridad, la honestidad y empezar a hacer cosas que son desagradables delante de Dios. Hay leyes en el mundo y debemos seguirlas siempre y cuando éstas no contradigan la palabra de Dios. Vemos en nuestro último punto en esta mañana: el sabio no es avaro, el necio sí. La avaricia. Proverbios 28, 22. Proverbios 28, 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Qué es la avaricia, amados hermanos? ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el deseo incontrolable por acumular bienes y riquezas más allá de las necesarias, con la única intención de atesorarlos para sí mismo. Queridos hermanos, la avaricia es aquel deseo de adquirir posesiones por encima de las necesidades, pero con el único objetivo de acumular y acumular. Eclesiastés capítulo 5, el pasaje que estuvimos leyendo en la lectura. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 en adelante dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Hermanos, la avaricia es un deseo insaciable. Aquel que ama el dinero, aquel que ama las posesiones materiales, aquel que es avaro es alguien insaciable. Nunca está conforme con lo que tiene. Siempre quiere más y más y más. Y amados hermanos, el Señor Jesús va a advertir algo muy importante con respecto a esta actitud. Es que nadie puede servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. No se puede. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquel que es avaro, aquel que tiene ese deseo insaciable por las riquezas y los bienes materiales, es alguien que ha convertido al dinero en su Dios con D minúscula. La avaricia trae consecuencias, amados hermanos. La avaricia no simplemente es algo que está en la mente y en el corazón de la persona, sino que es algo que repercute en su vida, trayendo consecuencias que llegan a destruirlo. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, la avaricia trae consecuencias. No puedes pensar en amar al dinero de tal forma y quedar sin consecuencias. Va a traer consecuencias. Y algo interesante como muestra el apóstol Pablo es que es parte de esas consecuencias que se van formando en el corazón avaro, es las codicias necias. Aquel que tiene dinero y quiere más siempre quiere otras cosas extravagantes.
y más cosas extravagantes. Que quiero el zapato de último modelo, el celular de último modelo, que ya mi celular, ya ha pasado de moda. Ahora ha salido uno nuevo. Y empezamos por más y más cosas y queremos más cosas. ¿Cuántas personas por esa hambre insaciable de querer y querer más les ha llevado incluso a endeudarse? Les ha llevado a destruir su propia familia con tal de adquirir aquellos bienes que ellos consideran más importantes en su vida. Trae destrucción y perdición. Y la razón, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, es que porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, el dinero es un mal necesario en este mundo. Es necesario, pero por eso está esa frase, ¿no? Es un mal necesario. El problema es, hermanos, el amor al dinero. El dinero es un objeto, ¿sí? Es un objeto, es un papel. El problema está en tu corazón, en nuestro corazón, en el amor a aquello. Y es interesante cómo muestra que la consecuencia de la avaricia también es que muchos se extravían de la fe. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Cuidado, hermano, que valores tanto lo material que desprecies lo espiritual. Cuidado, hermano, que por alcanzar lo material quites el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cuántas personas no le dan al Señor ni siquiera el día del Señor? ¿Por qué? Porque están trabajando para seguir pagando sus casas. Y hablo así, casas en plural, porque ya no es ni siquiera necesidad, ya es cuestión de acumular y acumular y acumular. ¿Y qué pasa? Así se van extraviando de la fe. Se van alejando. La avaricia es un peligro porque trae inconformidad en el corazón. La avaricia es una evidencia de un corazón desagradecido ante Dios. Porque aquel que tiene un corazón avaro nunca está satisfecho. Siempre está inconforme. Siempre está quejándose, diciendo, me falta esto, no tengo esto, el otro tiene el otro, yo no. Y siempre está quejándose. En contraste a eso, amados hermanos, la palabra de Dios va a decir que los hijos de Dios debemos vivir en contentamiento con lo que tenemos. 1 Timoteo 6:8 dice, así que, teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Todo lo que viene después, hermanos, por encima de tener sustento y abrigo, hay una línea finita, hermanos, a la avaricia. Estemos contentos, amados hermanos. El Señor nos provee. El Señor te ha proveído un trabajo por el cual puedes traer sustento al hogar, techo, vestimenta, alimento. Estemos contentos. Estemos agradecidos a Dios por su sustento. Y es ahí donde viene aquel proverbio que también leíamos en la lectura. Cuán importante es clamar a Dios por estas cosas, pero con una forma correcta. ¿Podemos orar por la provisión al Señor? Claro que sí, hermanos. Podemos orar al Señor por la provisión al Señor. Pero ¿cómo le oramos? ¿Qué le pedimos en nuestra oración? Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Proverbios 30, versículos 7 al 9 dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová?
o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Hermano, pidamos, pero pidamos por lo necesario. Pidamos por lo necesario. Una de las características también, uno de los peligros de la avaricia, amados hermanos, es que la avaricia nos vuelve egoístas. La avaricia nos vuelve egoístas. Proverbios 23, versículos 6 al 7. Proverbios 23, versículos 6 al 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Es interesante, hermanos, este proverbio, porque está diciendo, el avaro puede ser que en algún momento te diga, ya, ven, come y bebe, te voy a invitar a esto. Pero su corazón no está tranquilo. En su corazón no hay un deleite al hacerlo. ¿Por qué? Porque el que tiene un corazón lleno de avaricia, hermanos, es un corazón egoísta. Es un corazón no generoso. En cambio, amados hermanos, la palabra de Dios, el libro de Proverbios, nos aconseja a que los creyentes, el sabio, el justo, debe ser generoso. Proverbios 21, 26 dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Proverbios 3, 27. Proverbios 3, 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Amados hermanos, esa es la característica del Hijo de Dios. Es alguien generoso. Es alguien que da y no detiene su mano. Aplicaciones para terminar en esta mañana. Queridos hermanos, la Escritura nos indica que nosotros debemos vivir correctamente, honestamente delante del Señor. El Señor Jesús es nuestro gran ejemplo. Él es manso y humilde de corazón. Y Él le decía a sus discípulos, imítenme a mí y sean mansos y humildes de corazón. El Hijo de Dios no puede ser orgulloso, hermanos. No debe ser orgulloso. El Hijo de Dios debe ser alguien íntegro. Debe ser alguien que viva con rectitud y honestidad en este mundo. Y debe ser alguien también que viva con un pensamiento enfocado en Dios, sin anhelar, sin codiciar por encima de lo necesario. Sabiendo que el Señor es lo primero en nuestra vida. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el mayor ejemplo. Él se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo y yendo a la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de rectitud y honestidad en el mundo. El Señor Jesús vivió una vida perfecta, una vida intachable en este mundo. El Señor Jesús mostró una vida a través de su ejemplo, cómo verdaderamente Dios es primero que cualquier otra cosa. Amado hermano, que ese sea el sentir en nuestro corazón.